Este es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio, 88.4 de la FM. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook y en nuestro programa de los miércoles, también de la emisora comunitaria Radio 88.4. Esto es Sobre la Mesa, emisión fin de semana. Estamos tratando de posicionar sobre la mesa fin de semana con temas alternativos a los que tocamos en la emisión del miércoles y de pronto recogiendo un poco lo que pasa en la comuna en el transcurso de la semana. Hoy vamos a recoger un tema muy interesante que sucedió esta semana y que nos tiene de plácemes. De obtener su maestría con un trabajo de grados, además, Jorge, hay que decirlo, con mención de honor. Y vamos a saber por qué con mención de honor. Porque eso no lo dan simplemente porque sí, es porque el trabajo se destaca por alguna circunstancia. Entonces hoy vamos a estar hablando de ese trabajo que además involucra la Comuna 6, específicamente es sobre la Comuna 6 y tiene unos elementos realmente importantes que de la mano de Hamilton los vamos a ir conversando hoy. Entonces, bienvenidos, es un tema interesante, un tema que toca la Comuna 6 y que habla sobre vivir en la Comuna 6, qué es vivir en la Comuna 6. Entonces, Jorge, buenas tardes. Compañero Víctor, muy buenas tardes. Hamilton, muy buenas tardes. Como siempre, hoy es el 25 de mayo de 2019. Hoy es nuestra emisión número 79. Emisión número 79. Todo gracias al patrocinio de nuestras familias, que son las que acompañan este proceso. Un agradecimiento también a Joana Mosquera, que nos acompaña en el computador. Joana Mosquera. Me está haciendo falta el Vimpino Mosquera. No, y una compañera que yo tenía también, Joana. Ya, Joana Piedradita, que nos acompaña en el computador. No, y sería muy bueno, interesante poder ampliar ese tema de la maestría, poder hablar de esa mención de honor que tuvo el compañero Hamilton. Y Hamilton, buenas tardes, nuestro invitado especial de hoy. Gracias de nuevo, por acá pues acompañando todo este proceso alternativo de información y difusión de la realidad territorial de nuestra comuna y de la zona 2, pues siempre es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y también por las palabras bellas pues que enmarcan ese hecho que para mí pues y para cualquiera es muy importante dar un paso más en la formación académica y una apuesta por la vida también. Eso es para que vas viendo hasta dónde llega uno por una invitación a una fiesta de grados. Estamos asegurando la invitación. ¿Para qué sirve una maestría? ¿Para qué sirve una maestría? En la mayoría de ocasiones o en muchas ocasiones, desafortunadamente, una maestría sirve para una hoja de vida, para conseguir un trabajo, para que me vean como un profesional más alto. Ayer escuchaba yo una disertación nos cogió la noche del profesor Tobón Sanín, Gilberto Tobón Sanín, y narraba un hecho preocupante, y es que él conoció en la universidad a un estudiante de Derecho que era el más malo, pero llegó a ser magistrado de la Corte Suprema y escalando posiciones a través del elogio, de la politiquería, de todas esas cosas. Entonces, una maestría puede servir para eso, para escalar ese tipo de posiciones. Nosotros hemos querido hoy hacer este programa porque agradecemos a Hamilton que nos invitó a la defensa de su trabajo de grado y tuvimos la oportunidad de escuchar pues la defensa que hizo, y hay unos elementos muy, muy importantes que inclusive yo diría, me atrevería, Hamilton nos va a contar más a fondo, pero yo diría que lo que le mereció el reconocimiento
honorífico que además lo hizo, fue propuesto por una persona de mucha trayectoria en la ciudad, como es el profesor Guillermo, más conocido como Memo Ángel, y principalmente porque el profesor detectó una cosa muy importante en la tesis que plantea Hamilton, y es la parte estética, o sea, lo estético que recupera el sentimiento, que recupera la razón de ser, de por qué yo soy de este territorio, y de pronto Hamilton nos va a contar en por qué llegó, por qué eligió ese tema. Primero nos vas a contar cuál es el tema, cómo se tituló, y segundo, por qué llegaste ahí, porque ahí las personas que nos están escuchando y viendo se van a dar cuenta que esta propuesta, este trabajo de grado, no se queda en narrar la ciudad como un cúmulo de edificios, edificaciones, sino que interviene lo estético, lo poético, por supuesto lo ético y lo político, que no podían faltar ahí, y por supuesto el ingrediente académico que le da la rigurosidad a una experiencia estética o a una experiencia cotidiana de la vida, le da la rigurosidad de lo académico. Entonces, empecemos por el título y luego nos decís por qué llegas ahí. Bueno, o las dos, pues, o les digo mejor como las dos de una vez, porque fue al contrario, ¿cierto? Es como primero lo que he vivido como preámbulo para la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, evidentemente uno cuando se plantea un camino académico, un proyecto académico de investigación, pues siempre hay un gran componente pasional, ¿cierto? Un gran componente que sale o emana de lo que uno es frente a la vida, ¿cierto? Entonces, uno no investiga o no propone cosas que le son ajenas, que están externas digamos, al cuerpo o al sentimiento propio. Es decir, yo no podría investigar o proponer una investigación sobre qué sé yo, sobre la cultura japonesa o china, pues qué sé yo, no la conozco y no es el objeto de mi interés por el momento, ¿cierto? Entonces, digamos que toda propuesta académica debe llevar un gran componente, pues para acercarla al éxito, ¿cierto? Porque gente para formular proyectos de investigación hay muchos, y eso digamos que casi que se convierten en un formato y cualquiera puede diseñar un proyecto, pero realmente que sea una expresión de lo vivido, pues para eso hay que seguir, digamos, como un camino, y sobre todo pues un camino vital. Generalmente yo no distingo al investigador de la persona del común, ¿cierto? Es decir, yo no soy investigador de lunes a viernes y sábado y domingo soy uno más del barrio, ¿no? Hay que derribar esos muros, como decía Lenin, ¿cierto? Y uno precisamente hay que derribar los muros de la política, hacer de la política la vida y hacer de la vida la política, ¿cierto? O sea, no hay fronteras. Entonces, en ese sentido, yo cuando llegué a este barrio, pues yo no soy de acá. Yo llegué más o menos en 2010. Estaba más o menos en la mitad de mi carrera de historia en la Universidad Nacional, y un amigo, Juan Manuel Sepúlveda, entonces director pues, de la Corporación Construyendo, me invitó a hacer un taller de cartografía social en el barrio Santander. Estaba en el proceso de recuperación de la memoria del barrio, ¿cierto? Entonces, bueno, y a partir de eso yo hice la cartografía histórica del poblamiento, no sé qué. Y después me vinculé pues con algunos procesos también de esa corporación, una investigación llamada Arte Piel de Barrio, que trataba de la constitución territorial de los procesos artísticos y culturales de toda la zona, Castilla y 12 de octubre, desde el 70 hasta la primera década del 2000. Y en otros procesos, ya luego fui parte del equipo de trabajo del Parque Biblioteca 12 de octubre, luego renuncié y me dediqué a formular y a ejecutar proyectos de creación e investigación en cultura y arte, ¿cierto? Todo eso asociado a la vida cotidiana del barrio. Entonces, como venía haciendo esas lecturas tan profundas del barrio, de su realidad territorial, de su realidad histórica, y a la vez siendo habitante del territorio, es decir, yo tengo todavía la fortuna de ser habitante del propio objeto de estudio, digámoslo así, ¿cierto? O sea, vivo en el laboratorio.
y eso es una ventaja supremamente, porque yo me tengo que desplazar hasta otra ciudad. A mí me basta con salir de la casa o abrir la ventana para darme cuenta de la dimensión de mi propio objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, todas esas lecturas territoriales, entonces en un momento determinado yo dije, bueno, pues aprovechando este proceso académico de la maestría voy a proponer, digamos, una retribución social de ese conocimiento, porque precisamente la pregunta que vos hacías al principio, ¿para qué sirve una maestría? Yo la ampliaría, ¿para qué sirve un profesional, cierto? Incluyendo todo lo que hace, y es precisamente porque hay una realidad frente a él que hay que transformar, ¿cierto? Entonces para eso sirve un profesional. Digamos, un profesional lo que hace es ser parte de un proceso donde se adquieren herramientas para la transformación de la realidad. Obviamente, ahí entra lo ético, lo político, qué realidad quiero transformar, ¿cierto? Obviamente hay profesionales muy bien cualificados que quieren ahondar, no quieren cambiar ninguna realidad, sino que quieren ahondar precisamente en las realidades históricas que ha sufrido nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, por eso vemos profesionales volcados hacia hacer o generar procesos de permanencia de las condiciones sociales de opresión, por ejemplo, ¿cierto? Porque les interesa eso. Entonces, ¿qué me pregunté yo? No, yo necesito, porque es una posición ética y política frente a la vida, transformar esta realidad del barrio que he venido leyendo durante tanto tiempo y que, digamos, necesita ahí unos anclajes políticos, poéticos y culturales mucho más fuertes de lo que la gente espera o la gente está consciente. Además porque pues, también siguiendo un precepto de Marx, pues como ya basta de diagnósticos, transformemos la realidad, es que lo que hay que transformar es la realidad, ¿cierto? O sea, ya estamos como sobrediagnosticados de cierta manera y entonces, ¿por qué entonces no proponemos algo para la transformación? Entonces, claro, en esa lectura yo encontré que las memorias y los patrimonios eran, digamos, como los anclajes más profundos que tiene el barrio y la comuna para identificarse como tal, ¿cierto? Entonces, cuando uno le pregunta a un señor en el Parque de los Pájaros Caídos o de los jubilados, ahí al lado del CAI del 12, le pregunta, bueno, ¿cuál es su papel dentro de esta historia del barrio, ¿cierto? Entonces, con orgullo se toca el pecho y es que yo construí este barrio, ¿cierto? El arquitecto de su propio territorio. Entonces, ahí hay memoria, ahí hay patrimonio. Entonces, claro, la gente es consciente de eso, pero no lo pone en acción. O cuando uno le decía, por ejemplo, a cualquier persona en Pedregal, le decía, las condiciones físicas del barrio que usted tiene, donde usted vive, son mejores que las condiciones de hábitat de muchos barrios de Medellín, incluyendo barrios de estrato 5 o 6. ¿Cómo así? Yo vivo en ese paraíso. Claro, lo que pasa es que no se ha dado cuenta, no es consciente. Entonces, digamos que mi tarea o mi propósito era también generar un poco de conciencia a través de la memoria del patrimonio, para que esa información estuviera disponible para la gente, para tomar conciencia y eso posiblemente generar, digamos, procesos de defensa del territorio, procesos de participación política, procesos de creación, etcétera. Entonces planteo yo ese proyecto que llamó Territorios Barriales, Memorias y Patrimonio, los proyectos de vía colectivos en la Comuna 6-12 de octubre, y bueno, se desarrolló, digamos, a través de unas lecturas digamos, normativas, obviamente pues jurídicas, de cómo se inserta el barrio en los planes de construcción de la ciudad. Ahí hice una revisión exhaustiva pues de leyes y de normas de todo el siglo XX, ¿cierto? Incluyendo pues los planes locales, los planes de desarrollo de la ciudad, etcétera. También entonces hablábamos de cómo llega la gente al territorio, de cómo llegaron estas casi 200.000 personas que habitan la Comuna 6, ¿cierto? A través de qué procesos, cómo invadieron, cómo se apropiaron, cómo ganaron y conquistaron y reivindicaron esos pequeños feudos para la construcción de la vivienda, ¿cierto? Y se volvieron barrios y se volvieron propietarios, cómo lotearon, cómo construyeron, cómo... No me adelanto, bueno. Pero en términos generales fue eso, la propuesta era eso, digamos, como hacer una lectura anclada en la memoria y los patrimonios y ponerla de presente para la apropiación comunitaria. Ese, digamos que mi punto ético y político de vida a través de la academia es ese, es como brindar herramientas a la gente, ¿cierto? Además porque yo soy un amante de lo público, me he formado en una universidad pública, mi maestría y mi pregrado también fueron pagados en parte a través de becas con Sapiencia, Fondo EPM, pues de lo público, entonces me siento en la obligación ética y moral de retribuirle eso a la comunidad a la que me debo, ¿cierto? Y la comunidad que me brindó toda esta información, entonces ahí está.
Yo lo que 2010, quiere decir que lleva 18 años ya en el territorio, 19 años, 9 años. Estoy 9 años. Aquí tenemos profesionales que llevan una cantidad de tiempo, 30, 35 años, que se formaron en el territorio, que han vivido el territorio, que con recursos del territorio se han pagado sus carreras y sin embargo entraron como a ser parte del montón. Yo no he visto. Bueno, regresamos, ya, regresamos. Seguimos con problemas de internet. Vamos a ver si algún día tenemos buen internet. Estaba diciéndoles pues que este tipo de trabajo es importante porque permite a través de o sea, que nos apropiemos del territorio intelectualmente, porque lo hacemos muy de manera, digámoslo, cotidiana en la vida que hacemos diario, pero no acabamos de percibir bien la realidad y de una manera que sea más digerible para el ser humano. Estas realidades tan crueles como las que vivimos en nuestra comuna y en nuestra ciudad, cargadas de necesidades económicas y también de violencias, de otro tipo de violencias, como la violencia pues del crimen y de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de trabajos y la estética y las intervenciones de artistas, por ejemplo, como el escritor Eli Ramírez, que permiten leer la ciudad y la comuna de otras maneras, ojo, es que sin dejar la realidad afuera. La realidad queda ahí, pero uno la recibe de otra forma. Entonces, eso vimos en tu presentación allá y empecemos a entrarnos en ese trabajo. Yo sé que no vamos a tener el tiempo y de pronto invitamos a la gente a que lo lea porque yo vi una cosa gruesa, hermano. Yo no vi en el trabajo, nosotros vimos el resumen, ¿no es cierto? Pero hay unas figuras que te valiste de ellas, pues además de unos instrumentos de investigación pues académicos, pero también te valiste unas figuras como el adentro y el afuera, o sea, la casa como el adentro y la calle como el afuera, ¿no es cierto? Para dar una significación de cómo es la vida en esta comuna, explicar un poquito de eso. Bueno, lo primero es, claro, debe haber como vos decías, una apropiación intelectual, y esto no significa pues que tenga que necesariamente uno pasar por un proceso académico ni tener un título. Nosotros incluso desde el Consejo Comunal de Planeación, pues en el sector de universidades y centros de investigación, reivindicamos todo tipo de investigación, porque aquí en esta comuna todo el mundo investiga, ¿cierto? Pues así esa no sea su función relevante. Es decir, ustedes como bebedores investigan, todos los representantes de los sectores deben investigar en el sentido de darse cuenta cuáles son las dinámicas y realidades de su propio sector. El hecho de que uno abra la ventana y mire el cielo a ver si va a llover, eso es, digamos, eso también es investigación y es generación de conocimiento. Cuando le dice uno a la mamá, llévese la chaqueta porque va a llover, ahí hay incluida una sabiduría que sobre, claro, y sobrepasa la anécdota, pues, porque uno le parece muy gracioso eso, no salga porque algo le pasa y uno cae, ¿cierto? Pero más que eso, que la anécdota es digamos, el saber y el conocimiento que hay, y lo mismo que en los dichos populares, ¿cierto? Cosas así. Entonces, claro, pero esa realidad se debe, digamos, pasar por un proceso, claro, de entendimiento y de simplificación para uno saber también cómo atacar esa realidad, porque las cosas no pasan porque pasan. Hace poco nos dábamos cuenta del asesinato horrible pues de una mujer en Santander, en el barrio Santander, ¿cierto? Por parte de su esposo, la ahorcó. El tipo se entregó y bueno, y eso quedó como una anécdota, tristemente, como una noticia más, un muerto más en Medellín, ¿cierto? Estamos más allá de los 200, lo que ha corrido. Pero ¿cómo así? Y nadie reaccionó, y eso no pasa porque sí, eso pasa por algo, porque hay una violencia intrafamiliar, una opresión, un dominio de parte pues del hombre macho frente a la mujer oprimida, etcétera. Eso pasa por un montón de discursos que si uno le dice a la gente, venga, apropiémonos intelectualmente de eso que pasó, podemos ver de dónde viene y para dónde va.
¿Para qué precisamente? Para evitar que vuelva a pasar en unos casos, ¿cierto? Bueno, lo que vos decías, vamos, yo me valí de unas formas, de unos discursos, que también unas metáforas, de lo que yo venía mirando y leyendo en el barrio, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Lo que pasa es que, a ver, en eso que vos decís que hay que utilizar un lenguaje que todo el mundo entienda, ¿cierto? Entonces uno no puede hablar siempre en términos de lo académico o lo formal, ¿cierto? Pues como si uno fuera una especie pues de utilizar un lenguaje desconocido para la gente, ¿cierto? Entonces, pues yo no puedo llegarle a un tendero o a un panadero, ¿cierto? A decirle, venga, es que la plusvalía que usted produce se la apropia el señor capitalista, ¿cierto? Y el resultado de ese ejercicio es pues él poco va a entender de eso. Claro, pero si yo se lo traduzco y se lo aterrizo en términos de bueno, usted cuánto vende al día y cuánto se le retribuye al mes, etcétera, y se le hace ver, digamos, con conciencia cuál es su lugar en el entramado social, pues de pronto el tipo va a entender mucho mejor la situación, ¿cierto? Entonces, es como cuando precisamente los padres o los sacerdotes de base, como se nombraban por allá en la teología de la liberación de los años 70 y 80, más en los 70, pues le hablaban al feligrés de la búsqueda de la libertad, ¿cierto? De la búsqueda de la libertad. Entonces, ¿cómo hacían eso? Lo traducían a un lenguaje cotidiano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno puede leer el barrio desde muchas perspectivas, ¿cierto? Desde como desde muchos lenguajes, desde muchas formas. Entonces, yo lo que hice fue metaforizar eso, ¿cierto? Como aterrizarlo. Entonces, cuando yo veo la casa en el barrio, yo no veo un aparato, yo no veo una fachada, yo no veo un cúmulo de ladrillos ahí pegados con cemento, yo veo otras cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en los adentros? Lo que las familias quieren que pase. La casa en el adentro, ¿cierto? De puertas para adentro es la intimidad. Hasta aquí llega el ser público y cuando cierro la puerta empieza el ser privado, ¿cierto? Entonces, y a todos nos pasa, uno entra a la casa y se empelota, pues por decir algo. Uno entra a la casa y tira todo en el piso, así sea uno muy organizado por fuera, en la oficina, ¿cierto? Uno entra a la casa y así, pues pasa un domingo y no se baña, ¿y quién le va a decir algo, ¿cierto? La casa es ese escenario de lo íntimo, de lo clandestino, si se quiere llamar así, pues de lo desconocido, porque hasta aquí te doy derecho de que me mires, porque incluso las ventanas tienen cortinas. Y a mí no me gusta que me miren, ¿cierto? Lo que hago dentro, ya está pensando qué hace dentro de la casa. Pero es eso, ¿cierto? Es como... Me acordaba un tema por ahí de Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Entonces, mira, lo que pasa es que Hamilton, y es una de las características de Hamilton en el cuento de la investigación, y es esa sensibilidad, que esa sensibilidad la ha perdido mucho investigador y se han convertido en unos esnovistas intelectuales, pero que de hecho a alguno de ellos yo les he escuchado de una forma muy arrogante lo dicen, es que en esa comunidad no hay capacidad cognitiva para entenderme. Por favor. Quizá la capacidad cognitiva es del investigador. Él no tiene la capacidad cognitiva para llegar a esa comunidad, pero ellos llegan y con el discurso, porque infortunadamente eso sucede mucho en los de las áreas sociales, son muy rimbombantes y utilizan unos términos muy rebuscados como para descrestar a su público, que es tan ignorante en muchas cosas, cuando él debe llegar es simplemente a hacer un paralelo, a bajar al nivel de su público, pero ellos llegan y simplemente abusando de esa ignorancia de su público, dicen esos términos y todo el mundo queda descrestado. ¡Wow! Es que este tiene la razón. Y sale el Orondo, que ya cumplió su misión, pero creo que quedan muchos vacíos todavía ahí. Jorge, pero hay que hacer una aclaración a Hamilton también y las personas que nos están viendo. Cuando hablamos de ignorancia,
porque se habla de una forma peyorativa, no, o sea, yo desconozco algunas cosas, pero también conozco unas cosas muy válidas. Espéreme, yo vuelvo, Hamilton, un poquito con una cosa que se dio allá en la defensa de la tesis, del trabajo, y es que ese tema de la intimidad, yo me lo preguntaba y pues lástima uno allá no puede participar, pues opinar, pero esa intimidad que de pronto es muy difícil, Hamilton, porque es otra cosa que aparece en tu trabajo y es que estos barrios, es muy difícil la intimidad esa de adentro porque la señora sale a barrer. Y también en el segundo piso vive tu prima, tu tía, tu hermana, terminamos siendo todos los mismos. Y entonces esa intimidad es una intimidad que puede quedar soterrada, pues, o sea, esa es una de las características que refleja, pues, el trabajo que se hace ahí de lo que nosotros, yo creo que les llamó mucho la atención allá, porque también hubo el debate sobre que Hamilton fue muy terco, esa fue la palabra que se usó, en defender su trabajo, no cambiar la metodología que utilizó, porque es más como en el tema de la metodología, porque mezcla lo académico con lo estético. Y es que leer este territorio necesita lo estético. Voy a citar a Hamilton. Alguna vez conversando por ahí nos decía, es que esas varillas que salen de la plancha para arriba, esos son sueños. ¿Cierto, Hamilton? Más o menos así estoy parafraseando. O sea, las varillas esas que salen de la plancha, que son proyectos de columnas, un ingeniero, un arquitecto, yo la veo como varillas ahí oxidadas. Hamilton, que le da la lectura también desde lo estético, entonces dice, esos son sueños, o sea, ahí viene un edificio, ahí vamos a hacer la otra vivienda. Eso estético, explicarlo más ahí, Hamilton, y cómo lo desarrollaste ahí en el trabajo. Bueno, varias cosas, pues antes de contestar eso. Lo primero es que, sí, lo de la capacidad cognitiva, a mí me parece terrible, pues cuando me contaron eso de la persona que lo dijo, pues independiente de quien lo haya dicho, y es eso, pues uno no puede llegar a un territorio con ínfulas de saber más. Realmente uno es un ignorante frente al territorio, es que quien tiene el conocimiento de cómo se creó esto son los mismos habitantes. O es que uno sabe cómo tirar una plancha, por ejemplo, cuánta mezcla de cemento y arena, o vaya tarreto a una tarde, ¿cierto? Pues, y porque también hay técnica en eso, ¿cierto? Pues así de sencillo. Entonces yo creo pues que llego con 2 o 3 frases de ingenieros, pues, mientras el territorio tiene una sabiduría casi que ancestral, ¿cierto? La manera, por ejemplo, de la señora es cuidar las plantas, saber a qué horas las entra, a qué horas las saca, cómo les da el sol, ¿cierto? A qué hora hay que coger los frutos, porque si no se apesta ¿cierto? El árbol, cosas así, pues esa sabiduría está ahí, y si hay alguien sabio, entonces, claro, incluso hay muchos investigadores que en el trabajo de lecturas de lo humano y lo cultural asumimos una ignorancia metodológica, ¿cierto? Es decir, casi que olvide lo que usted aprendió y vaya, aprenda con ellos, ¿cierto? Porque entonces si no, entonces se le vuelve a uno el mundo un 8. Es como, hay un mito de la, pues valga la redundancia, de la mitología, un cuento pues de la mitología griega que es el lecho de Procusto, ¿cierto? Entonces el lecho de Procusto era lo voy a explicar así un poco. Era un man que tenía una posada, sí, hay un poco castizo. Era un man que tenía una posada, pues en un hotel, en un camino. Entonces llegaba gente y le pedía posada. Entonces el man, sí, yo tengo una camita muy buena, entonces acuéstese ahí. Entonces resulta que a veces la camita estaba muy chiquita, entonces la persona no cabía, entonces le quedaba un brazo por fuera, y entonces llegaba Procusto por la noche y ¡pum! Con un machete, cortaba a la persona al tamaño de la cama. ¿Y qué pasaba cuando la cama era más grande que la persona que se acostaba? Lo cogía y lo estiraba, ¿cierto? Y eso pasa con los profesionales. Llegan con una teoría en la cabeza y recortan la realidad al tamaño de su propia teoría, o la estiran como para que las dos cosas. Entonces, claro, cuando la teoría no les encaja, dicen, no, es que la realidad me hizo trampa.
así, ¿cierto? La realidad miente, ¿cierto? Es que ustedes son ignorantes, ustedes no piensan, ustedes no están acorde a la teoría, no, esa es la teoría al revés, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, el profesional tiene que obviamente, tratar de subir un nivel, digamos, cognitivo, intelectual de quienes están con uno, pero también saber traducir o reflejar ese conocimiento y absorber esa información, pues como lo que es, como sabiduría popular. Entonces, en ese sentido, para responder a tu pregunta, esto del aire y de las columnas, pues de las terrazas y las planchas, pues obviamente, si yo lo pongo en términos netamente académicos, para mí eso es una columna con unos hierros expuestos. Así me lo explicó un profesor en la Facultad de Arquitectura. Profe, ¿cómo llama eso? Hierros expuestos. Pues yo le pregunto al vecino del común y lo que me dice es el aire. ¿Y eso para qué sirve? Entonces le pregunto al ingeniero, entonces me dice, no, pues eso son las columnas de una construcción. Y si le pregunto al vecino, él me va a decir, no, pues que es la casa para mi hijo. Es el regalo de matrimonio para mi hija, ¿cierto? O ahí van a vivir mis nietos. Es el aire, ¿cierto? Y ese aire es precisamente eso, son los sueños, la esperanza, lo que vendrá, la construcción del mañana, el futuro, el devenir. Y entonces es muy bello porque toma unas formas de barrio estéticas que por demás uno puede encontrar en todos los barrios populares de Medellín. La terracita con las columnas inacabadas y los pedazos de hierro ahí oxidados, muchas veces con una bolsa para que no se deterioren mucho por el agua, ¿cierto? Entonces, claro, ¿y cuándo se lleva a cabo ese sueño? Cuando hayan recursos. Por eso la gente ahorra las cesantías de 5 o 6 años. Y a quienes no nos ha tocado ver eso, por ejemplo, en la casa de los tíos, o bueno, en las casas pues propias, que cada prima de junio, cada prima de diciembre, entonces se compra un lote de ladrillos y se almacenan en el patio, en el solar, tal y tal cosa, se compran los hierros y lo último que se compra es el cemento. Cuando llega el cemento es cuando ya se completó el recurso para construir la plancha, ¿cierto? Entonces, porque el cemento como se endurece, entonces es lo último que compra, ¿cierto? Entonces la señal tan... Pero detrás de eso, ¿qué viene? La invitación a los vecinos, a los primos, a los tíos, ¿para qué? Para tarrear toda una tarde, se cierra la calle, se hace la mezcla en la vía pública, se tarrea toda una tarde y se echa la plancha, ¿cierto? Y al final el sancocho y la cerveza, ¿cierto? Entonces, claro, y seguimos en lo mismo. Si le pregunto al ingeniero, va a decir hierros expuestos, columnas, construcción y para de contar. Mientras la realidad es otra, mientras lo poético, lo social y lo estético tiene otras formas. Entonces, claro, ¿a qué me dediqué yo? A utilizar esas metáforas para decir, bueno, es que aquí hay unas memorias y unos patrimonios. Entonces, en ese sentido, mi ejercicio fue al revés. Y por eso la terquedad y la resistencia que yo tuve con mis profesores, muchos de ellos procustos, ¿cierto? Pues como que tiene que ser así. Y yo le decía que no era así, ¿cierto? Porque entonces si yo leo a Ali Ramírez, el poeta, y él me dice, no, es que eso no es una empanada, es una golosina de sal. Yo donde encuentro más riqueza, claro, en la golosina de sal que en la empanada. Entonces, bueno, eso es más o menos lo de la estética. Todavía les debo lo del adentro y el afuera, pues que es precisamente esas metáforas que yo utilicé. Lo del adentro y digamos, el secretismo, la clandestinidad, ¿cierto? El tema de volverse uno del anonimato, ¿cierto? Entonces, es eso, claro, pero es que nadie sabe lo que pasa al interior de las casas. Los territorios están hechos de territorios en sí mismos. Entonces, por ejemplo, hablando de escalas, por ejemplo, la ciudad, la zona, la comuna, el barrio, el sector, la casa. Pero adentro de la casa también hay territorios, las habitaciones, el patio, la cocina. Generalmente pues, los que crecimos en casas, digamos, donde la cocina era un escenario fundamental, era dominado por la madre, ¿cierto? Y no es el comentario machista ni nada, sino que así pasaba, pues en nuestra sociedad machista, pues patriarcal, la cocina era la de la mujer, ¿cierto? Claro, y era casi como fuera de acá, ¿cierto? Y de ahí mandaba para el resto de la casa. Claro. Además que la cocina también era el sitio del chisme, pues del chisme no, de la conversación, ¿cierto? Venga, hagamos el tinto y mientras tanto conversamos. Entonces,
Claro, entonces al adentro también hay territorios. El cuerpo mismo es un territorio, ¿cierto? Por eso yo siempre aludo al cuerpo como el primer territorio que uno pretende dominar. Y digo pretende porque el cuerpo también está supeditado a la formación cultural. Entonces te dice que está de moda, entonces qué ropa ponerte, o no vista así, no muestre tanto, tal y tal. El ser humano está supeditado a unos sinnúmero de cargas o de opresión que también determinan su dominio sobre el cuerpo, porque si uno dominara totalmente el cuerpo, pues mucha gente caminaría desnuda, iría a la oficina con... Exacto, etcétera, etcétera. Entonces, el adentro, lo secreto también está lleno de complicidades e incluso de puestas a la vista del otro, ¿cierto? Pues uno mismo cuando creció la mamá lo bañaba en pelota en el patio de la casa, en el solar, y los tíos ahí en pelotica, pues todos tenemos fotos en pelota, pues en una ponchera, ¿cierto? Ah, sí, yo no quiero ver esas fotos de ustedes. Pero... Antes de que no quisiera que nos adelantáramos mucho porque nuestros oyentes tienen que saber que esto es un preámbulo, esto es solamente un platillo de entrada porque vamos a hacer un programa especial con Hamilton, en la socialización de su trabajo y con el profesor Memo Ángel, para que sea un programa bien agradable y podamos ampliar más el tema. Este es muy agradable, pero para que se vayan dando cuenta cómo va a ser el plato fuerte. Hablando de la intimidad y de lo personal de eso de la casa, estructuras o construcciones, proyectos como el Metrocable rompen mucho con todos esos paradigmas, sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en el sector de Santo Domingo y Populares, que se hizo todo desde la antropología, desde la historia, se empezó a manejar todo un cuento de inspiración sobre los techos de las casas, ¿sí? Y cómo, primero eso, sobre los techos. Claro, completamente. Es que las mujeres se subían en pijama a extender la ropa. Y no lo van a poder hacer tampoco aquí. No, es que eso rompe con una cantidad de cosas y no se han dado cuenta. Y de ahí va a haber otra investigación luego. Pero desde ahí, desde empezar, cómo este tipo de proyectos invade esa intimidad de las comunidades y el barrio va a tener otras lecturas diferentes, porque es que va a tener una lectura desde el aire, que es totalmente diferente cuando eran barrios que eran infranqueables. No podía entrar nadie y habían lugares tan íntimos, tan secretos, tan privados, tan clandestinos, pero que se pierde todo esto con este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo hacerle un manejo a esto? No, y hay una cosa que Hamilton también utilizaba un concepto allá, un término, y era una cicatriz. Ese metro es una cicatriz que se le hizo a este territorio. ¿Y cómo la vamos a sanar? No sabemos. ¿Cómo va a ser el resultado de esa cicatriz? Eso es una cosa que va a haber que mirar después. Ya, por ejemplo, el barrio como Rostro de Ciudad ya empezó a hacer el antes, el ahora y tendrá que hacer el después para decir, eso es lo importante de estas lecturas. Estas lecturas territoriales es lo que nos ayuda a nosotros. A nosotros no nos sirve lo que ustedes decían, que ahora venga un investigador de mañana y haga lo de Procusto, que haga lo de Procusto, porque aquí nos están haciendo en el plan de desarrollo eso, lo de Procusto. Están tratando de acomodarnos a la camita esa. Entonces a veces quedamos sobrados y otras veces el periodo pasado quedamos sobrados y entonces este periodo vamos a quedar corticos. Bueno, eso se nos lo están aplicando aquí, porque aquí, y lo más grave, Jorge, nos lo están aplicando hasta líderes de o sea, investigadores, profesionales con maestría de este territorio, que es lo más preocupante. Entonces, por eso, esto es un contraste, Hamilton. Leer la ciudad así, o la comuna, mejor dicho, leer la comuna así es poder después decirles, no, venga, nos dijeron una gran mentira, porque aquí está la realidad. Aquí está la realidad. Entonces, bueno, yo lo quería dejar ese término, ese mito por fuera, para aplicárselo al plan y para que de pronto generemos reflexión a eso. Construyamos desde aquí, volvamos a la reflexión, porque aquí hubo reflexión desde nosotros. Ahora estamos permitiendo que vengan y nos reflexionen, y algunos nada más por cobrar su platica. Vos le habías hecho una pregunta ahí a Hamilton. Bueno, sí, este tema de la intimidad también es una construcción cultural, obviamente, ¿cierto? Porque, como dicen algunos juristas, pues el derecho tuyo va hasta donde vaya el mío, ¿cierto? No
no se pase, pues, es decir, yo le permito que se enamore de mí, pero no me conozca, ¿cierto? No me conozca adentro. Entonces, claro, cómo se interrumpe o se invade esa intimidad de múltiples formas? Esa es una de esas, ¿cierto? El metrocable, por ejemplo, pues se puede invadir la intimidad desde las formas físicas, ¿cierto? Una ventana, ¿cierto? Lo que nosotros llamábamos cuando chiquitos gatear, ¿cierto? Entonces, yo bueno, sí, gatear, pues, el gatear. Desde un dispositivo físico, pero también desde las redes sociales, ¿cierto? Es decir, cuánto nos predisponen algunas aplicaciones para violar nuestra intimidad de manera consciente. Entonces la gente termina exponiendo su vida privada pues, de una manera casi que traspasando los límites de lo que se llamaba otrora moral, ¿cierto? Entonces, en virtud de unos nuevos sistemas de comunicación y unas formas nuevas de relacionarse en el mundo. Entonces, claro, hay múltiples formas de violentar la intimidad, pero, por ejemplo, claro, yo recuerdo algunas lecturas que se hacían desde el paisaje nuevo que se veía a través del metrocable. Entonces, evidentemente existe una nueva forma de ver a Medellín desde el aire, ¿cierto? Una cosa muy bella, ¿cierto? Desde muchos que subieron por primera vez a Santo Domingo lo hicieron el metrocable, pues porque era un territorio vedado por el tema del conflicto, pero y ver allá, o a la Comuna 13, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno miraba para abajo, veía planchas o terrazas tapadas, ¿cierto? O no queremos el metro. Y entonces, no, bueno, ¿qué pasa aquí? O veía uno de estos filtros negros que utilizan para crear sombra, pues es que no quiero que me miren, no quiero que me vean, no quiero verlos incluso, o sea, me incomoda ver ese aparato ahí pasando. Entonces, claro, también es una forma que evidentemente eso no lo tiene la obra pues como explícito, porque su discurso es otra. Exacto, cierto, pues porque dentro del discurso pues institucional están todos los beneficios, no hay nada que le sea negativo al territorio, pero bueno, entonces eso es lo que hay pues, digamos así, en términos de la violación de la intimidad, pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Yo quería, pues la otra pregunta ya está, me olvidó, pero un elemento muy interesante, pues que por supuesto no iba a faltar en tu trabajo, y es porque tu formación de pregrado es precisamente la historia, y que por supuesto está ahí en el trabajo. Me surgían a mí esta reflexión ese día, decía, lo que perdura es la memoria, ¿cierto? La eternidad está en conservar la memoria. O sea, el ser humano como un ser finito busca perturbar y perseverar o pues trascender esa realidad. Y eso se logra a través de la memoria. Para nosotros es muy común decir, por ejemplo, o en el trabajo del cuidado del medio ambiente, la investigación del medio ambiente, decir que, por ejemplo, una especie se extinguió, es una tragedia. Pero uno haciendo la reflexión, uno dice, todos los días se extinguen seres vivos, pero eso es una consecuencia natural. El problema está, y lo hablamos alguna vez, Jorge, el problema es cuando el ser humano los extingue. Y es un poco aplicándole aquí a los barrios, esta reflexión es para aplicárselo a los barrios. Una cosa es que el barrio desaparezca porque la gente ya no quiso vivir en ellos o qué sé yo, pero cuando el desarrollo o la transformación urbana que piensan algunos allá porque tienen mucho poder, porque tienen mucho dinero, involucra desaparecer los barrios y construir edificios, eso es una gran tragedia, ¿no es cierto? Eso no es natural. Hay una cosa natural y otra cosa artificial, ¿no es cierto? Y entonces es una lectura también que se hace ahí. En lo histórico, buscar aquí porque lo tuyo pues involucra mucho lo histórico del barrio, de la comuna. Es precisamente también una forma de resistencia para decir que desaparezcamos porque naturalmente pasó, pero no porque otros desde sus sitios de poder nos van a desaparecer.
Ya me acordé de las otras preguntas. Lo primero era que sí, yo voy a tratar de hacer una presentación pues pública en el barrio, pues obviamente pues para que la gente de cierta manera se apropie de ellos. También pienso hacer una gestión pues ahí para publicar, entonces también para que quede digamos en físico, para poderla distribuir y en digital también. Hablabas ahorita de la cicatriz, es cierto, sí, claro. Por ahí dicen que la memoria es el recuerdo más la cicatriz que dejó ese recuerdo, ¿cierto? Porque uno recuerda muchas cosas, pero generalmente se convierte en memoria cuando hay un dolor o un placer de por medio, ¿cierto? Esa es la cicatriz. Ahí los recuerdos se convierten en memoria, ¿cierto? Entonces, uno dice, no, generalmente no recuerda, pues generalmente no, uno no recuerda todo lo que hizo o lo que ha hecho, uno difícilmente recuerda la ropa que tuvo ayer, que se puso ayer. Pero si yo utilicé la chaqueta que me dio mi papá para los grados de universidad, pues ya ahí hay una memoria, porque hay, digamos, un anclaje con la historia. Entonces hay una herida, digamos, de placer o de satisfacción, pero también unas heridas dolorosas, ¿cierto? Yo no puedo recordar cuáles días llovieron, pero sí me acuerdo de aquel día que llovió cuando estaba triste porque me dejó tal persona o se murió tal ser querido, ¿cierto? Recuerdo tanto esa lluvia o ese sonido de la lluvia, precisamente porque hay una herida por medio. Entonces, claro, cuando hay heridas y cicatrices en el territorio, pues eso causa reacciones positivas y negativas. No sabemos qué va a causar el metrocable como cicatriz. Es un hito histórico y a merced de lo que ya ha pasado en otros territorios similares al nuestro que han tenido metrocables, pues no va a ser pues como muy, digamos, enteramente positivo. Obviamente va a haber cosas muy buenas, pero también otras cosas que mejorar. Bueno, claro, el tema de preservar la memoria siempre ha sido una obsesión humana, siempre, desde épocas muy lejanas. Entonces, las inscripciones jeroglíficas de las pirámides de Egipto. Eso es memoria, ¿cierto? Había una necesidad de mostrar qué se estaba haciendo, una manera de comunicar, ¿cierto? Entonces, el ser humano siempre ha sido un obsesionado con el tema de la historia, pero lastimosamente perdió el año, ¿cierto? Ahí no hay guerra, ahí no hay posibilidades de hacer prevalecer la memoria sobre el olvido. El olvido y la memoria nacieron en una relación desequilibrada donde siempre prevalecerá la fuerza del olvido. Olvidamos más de lo que recordamos. Y ahí nace la obsesión por recordar, por dejar huella, por la memoria, ¿cierto? Entonces, pero Hamilton, en este trabajo si hay un asunto de resistencia. A eso voy, porque la memoria es en sí un escenario de disputa, pero también un escenario de resistencia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de esa obsesión de recordar y dejar huella, de no borrar lo aprendido, precisamente para generar procesos acumulativos de conocimiento. Entonces, claro, lo primero que se busca a través de la violencia, por ejemplo, cuando se quiere someter al otro, es borrarle la memoria. Es borrarle la memoria. Por eso, pues un ejemplo que yo siempre utilizo es el bombardeo de la última ciudad alemana, que se llama Dresden, incluso después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque allí reposaba la memoria cultural de la Alemania nazi. Dresden era la capital cultural del nazismo y los aliados la bombardean simplemente por borrar monumentos, estatuas, teatros, todo el tema de la música clásica que se había creado en torno pues, a la perfección del nazismo, ¿cierto? Los museos. Sí, y se bombardea la memoria, ¿cierto? Pasa ahorita con estos movimientos de Al Qaeda y de ISIS, ¿cierto? Que todas estas ciudades históricas como Palmira, ¿cierto? Entonces las destruyen porque pues hay un anclaje con la memoria. Entonces, claro, como la memoria entonces se vuelve un escenario de disputa, entonces cuando muere una persona, muere su memoria. Y entonces por eso la obsesión de cada quien en dejar huella y en dejar memoria. Y hay un ejemplo que eso nos cabe a todos, el álbum familiar, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice a la abuela o a la señora, pues muéstrame su álbum, generalmente termina llorando. ¿Por qué? Porque eso que ella guarda, esa memoria que ella guarda es el único testimonio de que estuvo, de que fue, de que se vivió, y allí reposan sus seres queridos, ¿cierto? Y no solamente fotografías,
Yo me he encontrado con álbumes familiares donde guardan, por ejemplo, el quinto de lotería que se ganaron. No pocos guardan los recortes de periódico donde salieron las adjudicaciones de las casas del ICT, o la noticia del hijo asesinado, o el pedazo de cabello del ser amado, o el ombligo. Se guardan álbumes. ¿Por qué? Porque es que hay necesidad de, el ombligo del niño, ¿cierto? Hay necesidad de generar memoria, de generar recuerdo y de certificar que uno estuvo. Entonces, cuando esa memoria es colectiva, claro, ya pasa a lo individual, de lo familiar, a lo colectivo, ya estamos hablando de memorias del barrio, de la comuna, de la zona, ¿cierto? Del sector. Hay necesidad de que la gente reconozca y sepa qué se hizo antes, cómo se protagonizó eso, precisamente para que no se pierda, para que no nos roben esa memoria, para que no nos la destruyan, porque es que a los vecinos del 12 de octubre, pues de la comuna, les ha costado mucho construir un barrio, un territorio, y no estoy hablando solamente de sus casas, los que aplicaron la fuerza de trabajo ahí, sino también de construir la cancha, la iglesia, el salón social, la escuela, el techo de Doña María, la canalización, sembrar el árbol y cuidarlo, etcétera, etcétera. A los vecinos les ha costado mucho eso, como para que llegue de un momento a otro una entidad del Estado, por ejemplo, a tocar a la puerta y decirle: usted tiene que ir porque es que vamos a construir un puente, una pilona del metro, vamos a ampliar una calle. Entonces, la necesidad colectiva que hay en ese momento es de mostrar la memoria, precisamente porque es la única herramienta, bueno, única no, hay múltiples, pero digamos de pronto de las más relevantes herramientas que tiene la comunidad de nuestra comuna y nuestra ciudad de resistir. Y la memoria también es una herramienta de resistencia. Entonces, si yo digo, es que yo hice este barrio y lo hice en compañía, y este barrio lo construimos entre todos, este barrio también le ha aportado a la ciudad, porque los que vivimos aquí trabajamos, pagamos impuestos, votamos, consumimos, ¿cierto? Somos seres humanos y contamos para la ciudad, entonces respétenos eso. Entonces, la memoria se convierte en resistencia, y ese también es uno de los legados que se pretende dejar acá, la memoria como resistencia. Pero también seguir alimentando e invitando a la gente a que recupere esa memoria, porque yo recuerdo muy bien el caso que hubo específicamente aquí en el 12 de octubre con esto del barrio, de esas 65 familias no hubo mucha resistencia, pero yo creo que también fue por eso, porque no se les invitó a eso, porque es que dentro de cada familia que ha conformado este barrio, de los fundadores, hay toda una riqueza histórica, pero que no se ha compartido con los vecinos. Y yo creo que la responsabilidad también, aparte de estos procesos de investigación, es también la responsabilidad de los medios de comunicación, los comunitarios, los alternativos, que podamos recuperar esa memoria. Yo en estos días se me chocolateaban los ojos porque uno de mis proyectos era precisamente grabar una conversación con mi mamá y tener en la memoria ese relato de ella, de dónde viniste, cómo conociste a mi papá, de dónde vinimos nosotros, en fin, todo eso, porque no hay nada más hermoso que uno ver a un viejo, a uno de nuestros viejos, esos sabios, verlos hablar. Les prende uno el chip y ya no los para uno tan fácilmente. Y tienen todo ese acumulado ahí. Entonces yo creo que nosotros con estas tecnologías y estas herramientas hemos perdido mucho el tiempo y hemos perdido esa memoria que tienen nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros líderes sociales que se están yendo constantemente, pero que no hemos podido hacer un trabajo de memoria con ellos. Yo, por ejemplo, les voy a ser muy sincero, yo estos trabajos lo hago porque yo sé que el día de mañana, ya sean mis hijos o mis nietos, que yo me desaparezca, van a tener algo que ver de mí. Van a tener que digan, eso es su abuelo o ese fue su papá. Sí, pero qué rico que nosotros, y este es como un llamado de atención también para cada una de esas familias que de pronto nos están viendo, aprovechar cualquier video que ahora tenemos desde un celular, podemos hacer un video, recuperar esa memoria de los adultos que están alrededor de nosotros, que yo sé que tienen una riqueza cultural e histórica acumulada increíble. Es que precisamente, Jorge Hamilton, ese tema que ustedes abordaron es la razón de ser de este programa, de hoy, esta emisión de hoy, y es también la idea de hacer el próximo, de que también Hamilton publique su trabajo en un libro, porque
precisamente era un llamado de atención que nos hacía uno de los, o que te hacía vos, o que hacía ya uno de los jurados, que era Memo Ángel, y decía, a él le surgía una preocupación, era decir, bueno, un trabajo de estos tan bueno, que recoge, porque es que es muy normal que usted encuentre trabajos diciendo Medellín, la ciudad, a decir comuna, 12 de octubre, que aquí de pronto no se hace tanto, o si se hace, queda en el anonimato. Entonces él decía, esto no se puede quedar guardado. Él inclusive proponía, esto da para una novela, decía él. Esto da para una novela, el trabajo de Hamilton. Entonces es un poco esto es lo que tenemos que hacer nosotros como forma de resistencia. Y es decir, aquí también pensamos, aquí también reflexionamos, aquí también creamos conceptos nuevos, porque la filosofía, la ciencia, los seres humanos avanzamos a raíz de conceptos nuevos. Y los conceptos nuevos son esto, es leer la sociedad en que vivimos, que quizás un programa un proyecto de lectura territorial que paga la alcaldía de Medellín y lo hacen en 2 o 3 días y después nos lo cantan que lo hicieron en 2 años. En realidad eso no recoge de la manera que recoge este trabajo. Por eso es importante, es que queríamos hacer este programa precisamente por eso, porque es que, y tenemos que seguir en esa tarea, Hamilton, tenemos que seguir en esa tarea, y cada trabajo de grado que salga aquí, la semana pasada estuvimos el miércoles con una niña, una joven, que también su maestría la hizo en un trabajo de aquí, y eso tenemos que estarlo contando y mostrando, porque la construcción de conocimiento la tenemos que hacer nosotros, no nos la va a hacer nadie más. Si la alcaldía le paga a un profesional de afuera, lo que hemos dicho siempre, no tiene la sensibilidad que tiene Hamilton, que se levanta y mira por la ventana y ve su comuna. El que vive en el poblado vive en otra comuna y de pronto no tiene siquiera el interés de leer comunidades. Él tiene un chip académico que le limita a leer realidades y lo que decíamos del mito. Entonces él con su chip va a venir y va a decir, es que esta comuna es esto. Yo respeto mucho a la profesora y valoro mucho lo que dice la profesora María Cecilia Múnera. Y valoro que nosotros lo hayamos retomado ese trabajo para nuestro plan de desarrollo. Lo que no valoro es que eso no se construyó con la comunidad. Eso no fue una reflexión eso fue un profesional en la oficina de Sumer que dijo, vámonos por este va a ser nuestro enfoque. Y que no lo aplicó como que... Exacto, y que no se aplica siquiera. Entonces, no, ese enfoque lo tenemos que construir nosotros, y puede que salga otra cosa distinta, y puede que no sea tan académico, y puede que no sea tan investigado, pero lo construimos nosotros. Y para eso tenemos profesionales con maestrías, y profesionales que leen la realidad desde nosotros mismos. Es que hay un ápice fundamental en todo esto del desarrollo. Yo creo que la base fundamental es la investigación. Y aunque aquí se diga que nosotros estamos sobrediagnosticados, esos diagnósticos de 2 minutos, de 2 horas. Es que esa precisamente que carecemos tanto de investigación, que es que eso se ve reflejado en el diagnóstico del plan de desarrollo, aunque es una herramienta muy técnica, pero ese diagnóstico que pretende ser técnica, pero ese diagnóstico debería ser mucho más rico y debería de estar basado en la investigación del territorio. E incluso yo diría, en medio de mi ignorancia, que ahí ni siquiera debería aparecer entrecomillado encuesta calidad de vida o DANE. No, eso debería de nacer de unas investigaciones de acá, y que por eso yo considero como punto principal dentro del Consejo Comunal de Planeación el sector de investigaciones, que es un sector, de hecho, Hamilton, es un sector al cual deberían de pertenecer todos los demás sectores, porque cada uno de esos sectores necesita investigación que estamos muy mal de ella. Es una de las pretensiones que nosotros tenemos dentro del sector, y es casi que decirle pues al mismo CCP y a la comunidad,
Es decir, vea, no nos destinen recursos, pues, pero sí decirle a cada sector destine recursos para la investigación en su propio sector. Es que cómo se genera conocimiento y saber en el sector de medio ambiente, adulto mayor, recreación y deporte, cultura, etcétera, a través de la investigación. Claro, y hay un montón de gente en la comuna haciendo investigación, profesionales o no, con maestría o no, con técnica, con tecnologías, pero están haciendo investigación, incluso gente que no vive acá y que está haciendo investigación precisamente porque encuentran cierta sensibilidad, pues con el tema, solo para nombrar el tema del metrocable, pues está la compañera Andrea de la Universidad Piloto de Bogotá, que una vez vino por acá, la subimos al Picacho, pues de recorrido y se enamoró del territorio. Y es más amiga de todos los vecinos que nosotros, ¿cierto? Desde Bogotá. O Martina, Morgana Martins Krieger, se llama, brasilera, ¿cierto? Que su trabajo de maestría o doctorado, no sé, también está haciendo con los afectados del Metrocable. Un grupo de muchachos del Colegio Mayor también. Bueno, y un montón de gente pues que está metida allí y por fuera del tema del Metrocable. Hay una compañera también de una maestría que es arquitecta, que está haciendo una intervención allí en el sector de los ranchos de Santander, con el proceso de biblioteca en la calle de KDK, la biblioteca de la Casa de la Cultura de Santander. Pero hay un montón de gente haciendo investigación acá, ¿cierto? Desde hace mucho rato y de temas disímiles, pues la protesta política, por ejemplo, en la Comuna 6, en Natalia Marín, el tema del punk, de la música, ¿cierto? Que aunque es muy centrado en Castilla, también tiene que ver con la parte baja de la Comuna 6, la gente de la Corporación Simón Bolívar. Bueno, hay un montón de gente haciendo investigación, que evidentemente eso es lo que necesitamos precisamente como insertar dentro de la planeación. Es que es fundamental ponerse a pensar. Es que la investigación es eso, pensarse. Más que actuar es pensarse. Pero a mucha gente le cuesta, ¿cierto? Entonces cuando llegábamos a donde los vecinos que iban a salir desplazados en ese momento, pues por la construcción de la estación, no sabían en qué estaban, no sabían dónde vivían. ¿Cómo así? ¿Es en serio? Pues nosotros vivimos con esas condiciones, vivimos en esas condiciones sociales y urbanas, ¿cierto? Lastimosamente cuando llegó la obra, cuando se instaló la obra, el proyecto, nos cogió, como dicen por ahí, con los pantalones abajo, porque no teníamos capacidad política organizada, no había comunidad organizada allí. Entonces, claro, esos proyectos entran dividiendo a la gente y haciendo creer que el problema es individual o familiar, no comunitario. Entonces, como dicen, divide y vencerás. Entonces la gente terminó por desagruparse, por no pensar en comunidad y perdieron fuerza. ¿Qué se pretende con estos procesos precisamente de resistencia? Generar las condiciones políticas previas a cualquier amenaza, sea cual fuere, sea desde un deslizamiento de tierra, una lluvia muy fuerte o una construcción de un equipamiento que nos expulse a todos y nos desplace. Cualquier amenaza, ¿cierto? Sea el retorno del conflicto urbano, etcétera. Que nos preparemos como comunidad a resistir los embates del futuro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que aquí en la comuna hay suficientes iniciativas. ¿Sabe dónde fue uno de los lugares donde nació todo este proceso de memoria que llamó la memoria de mi barrio? Que eso durante un tiempo la alcaldía lo adoptó como programa y en el Santa Juana del Estonac, en el colegio, como un ejercicio de curso de las peladas de décimo y 11. Y entonces, claro, y se utilizaban tecnologías a la mano. Lo que dice Jorge es fundamental. Qué bonito sería, por ejemplo, hacer un proceso de recolección de memoria de los abuelos del barrio y que los nietos los entrevisten en una grabación de 1 minuto y simplemente los colgamos como, ¿cómo llegaste a este barrio? ¿Dónde venías? ¿Qué querés? ¿Qué nos dejas? Preguntas básicas en una entrevista con un abuelo, con un padre, con una madre. Eso es fundamental. Y así vamos construyendo la memoria y la resistencia, ¿cierto? Entonces, ahí se ha hecho muchas cosas en términos de investigación, pero esto no esperemos a que el Estado no lo haga, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes dicen, esto básicamente hay que hacerlo por fuera de esas instancias, porque si no vamos a esperar que la JAL, que el mismo CCP reaccione,
nos podemos quedar aquí 15 años de pronto esperando a ver si ellos se les pasa por la cabeza que la investigación es fundamental a la hora de pensarse un territorio. Entonces, no, mientras tanto, vamos haciéndolo nosotros, vamos haciendo bien, pero hay gente e iniciativas para hacerlo. Hamilton, lo que vos estás diciendo es una cosa que hay que también dejarla muy claro y hay que hacerla evidente. ¿Qué pasa, Hamilton? A partir y podemos hacer esa separación histórica. A partir del 2005, presupuesto participativo, la planeación del desarrollo se institucionalizó. Entonces, mire, lo que acaba de relatar aquí Hamilton, la cantidad de investigación, pero si usted va y mira el plan estratégico, solo está lo que está institucionalizado. Lo que ha hecho Sumer, de pronto lo que ha hecho Picacho, y de pronto lo que ha pagado la administración a región y a otros. Eso es lo que hay de investigación aquí evidente. Entonces, lo que vos decís es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que empezar a hacer no sé qué instrumento, qué estrategia, además de esto, de publicarlo y sacarlo así, para que esa otra investigación no se quede en el anonimato ni en la oscuridad, sino que esa investigación entre a contribuir al proceso de planeación. Porque aquí se hace la lectura y lectura mal hecha, solo desde lo que se ha pagado en presupuesto participativo. Si usted pregunta en la Comuna 6, hombre, y en la Comuna 6 le pueden relatar lo que hizo el sistema cuadral, con esa gravedad, Jorge, porque nosotros investigamos el sistema cuadral y sabemos las debilidades que tiene el sistema cuadral, que no tuvo siquiera una ficha técnica que dijera cómo se iba a hacer la investigación. Y que la herramienta que se basaba en 19 preguntas no abarca todo el material o todas las preguntas que necesita las diferentes temáticas para recoger un diagnóstico. Mire, en el plan estratégico, revísenlo si no me creen. Usted se va a encontrar una cartografía hecha por Sumer hace rato. En qué se fundamentó, por ejemplo, la actualización del plan en una investigación, entre comillas, que hizo el sistema cuadral. Con todo, y Hamilton, que todas las investigaciones, como vos decías ahora, hay validez en la investigación, pero sí tienen que tener algunas cosas técnicas que hay que preservar. Y yo creo que estamos volviendo a la pregunta inicial, ¿para qué sirve una maestría? Y es que en textos como el Plan de Desarrollo de la Comuna 6 está tan carente de sensibilidad profesional, y eso mismo lo dice la cantidad de corte y pegues que tiene, porque es que ahí no hay como un trabajo profesional y sensible que lleve a la reflexión y a la transformación social. Hamilton, para que no nos alejemos del tema que hoy es pues tu trabajo de grado, ¿cómo se dice? Maestro, como me dijiste vos, maestro, maestro. Ahora tenemos un maestro. No le vaya a decir salustiano, tampoco, porque él no va a reproducir cafres. Entonces, Hamilton, yo hice esta lectura, no sé si estoy acertado en lo que vos ibas exponiendo ahí. En el trabajo se hace una lectura política, ética y estética del territorio. Porque yo creo que inclusive a muchos trabajos que les queda por fuera lo estético. Y yo creo que ahí hay una gran fortaleza pues no lo creo yo, lo dijeron allá en los jurados, ¿no es cierto? Valoraron eso. Una cosa que de pronto, y por eso se llama defender el trabajo de grados, es que los jurados, por supuesto, van a llegar, pues, a Hamilton no le pasó sino con un jurado. El otro jurado estuvo muy convencido del trabajo, pero hubo un jurado que habló, que te puso a defender el trabajo, o sea, literalmente te puso. Creo que cuando ese jurado dijo lo que dijo, yo estaba que me hablaba. Porque no es pues, el comparativo Carlos R. Restrepo versus Nuevo Occidente es totalmente diferente. Pero no adelantemos mucho. No, es que ese trabajo puede dar para 20 programas de esto, ahí no hay problema. O sea, lo que yo digo es hablemos un poquito de eso. O sea, el jurado lo que decía, la jurado lo que decía era lo siguiente: vos tenés una posición clara
respecto a que el barrio como construcción, como forma de habitar, más que como construcción, porque vos pones también una foto y decís, este es el mapa de la comuna, o sea, las primeras casas que se hicieron aquí en el 12 de octubre, de este sector, pues, que fue construido por el Crédito Territorial. Esa foto decís, este es el mapa, pero de ahí en adelante se construye el barrio. O sea, el barrio no es el edificio, no es el mapa, y entonces hay un debate con la que jurado. ¿Cómo fue el cuento? Bueno, la jurado, que es arquitecta y doctora en patrimonio, pues bueno, no, la cuestión se basa en, a ver, nosotros somos una comuna de barrios de primeros pisos, ¿cierto? De primeros pisos cuya infraestructura facilita el encuentro, facilita la cercanía, ¿cierto? No es lo mismo vivir en un piso 28 que en un tercer piso. Entonces yo hacía de pronto pues o hago constantemente una metáfora de la casa como el árbol, ¿cierto? Para explicar el arraigo. El árbol, a medida que crece en altura, profundiza sus raíces, genera más arraigo, y lo mismo la casa. A partir de la terraza, de la plancha del aire, va creciendo en altura y también va profundizando sus raíces. ¿Quiénes viven en el primer piso? Los abuelos, en el segundo los padres, en el tercero los hijos o los nietos, ¿cierto? Y entonces el árbol crece y se profundiza en raíces, ¿cierto? Pero son árboles que a la medida de la escala del barrio no crecen con dimensiones, exageradas dimensiones, ¿cierto? Entonces es difícil encontrar una casa de 28 pisos donde vivan 28 familiares o 28 generaciones de la misma familia, ¿cierto? Entonces a eso aludía yo, que también los dispositivos que se instalan y se imponen como un machetazo en el territorio, como un hachazo, como un edificio simplemente que se construye y se pone sobre un barrio, pues ahí hay, digamos, unos impactos derivados de esas estructuras físicas, ¿cierto? Porque esos dispositivos están diseñados no para que habiten entre personas que se relacionan socialmente e históricamente, sino para que se enclaustren allí y olviden todo tipo de relaciones sociales y políticas con sus propios vecinos. Entonces ella decía, bueno, pues es que Carlos C. es un barrio construido de 4 o 5 pisos, ¿cierto? Donde hay, digamos, una apropiación territorial, una defensa del territorio, que sí hay comunidad que les ha permitido defenderse frente a amenazas, etcétera. Entonces, ¿cómo se explica eso? Ella, de cierta manera, pues, contradecía lo que yo decía a través de ese ejemplo, pero entonces yo le decía, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Sevilla al frente de la Universidad de Antioquia, donde la densidad, donde el área de la urbanización ni siquiera alcanza para soportar a todos sus propios habitantes en las afueras? ¿Cómo así? Si yo le pido a todo el mundo que salga al mismo tiempo, no caben dentro de la misma urbanización. ¿Y entonces cómo es eso? O traigan todos sus carros al mismo tiempo. O sea, porque los dispositivos también están hechos precisamente para lograr ese efecto cortante de las relaciones sociales. ¿Qué pasa con Nuevo Occidente, cierto? Donde todo el mundo, pues literalmente se le tiró allí. O sea, vaya, viva allá, tome las llaves de su casa, ¿cierto? Una cosa pues que es como muy altruista. Tome las llaves de su casa y váyase a vivir allá. Pero cuando menos pensó, bueno, las contradicciones, culturas diferentes, números de familias diferentes, gente desconocida, no, Costumbres diferentes. claro, costumbres diferentes, no había espacio público. Entonces veía uno, por ejemplo, billares en un 5.º piso, ¿cierto? Literalmente me tocó ver, porque yo viví en Cucaracho, ahí a pocas cuadras de Nuevo Occidente, un caballo en un balcón. Pues es que no... Sí, porque había unas rampas que... Para ellos mismos hacerle el quite al ascensor. Entonces había unas rampas aprovechando lo picado del terreno. Ahí cabe el refrán, más aburrido que un caballo. ¿No? Efectivamente, el caballito estaba muy aburrido, pero lo vi. Yo no tenía celular en ese momento, pero lo vi. O tiendas de barrio que conectaban los balcones con la calle a través de tablas, ¿cierto? Y bares y bailaderos en los 4.º, 5.º pisos. ¿Por qué? Porque es que esos edificios no fueron diseñados para una construcción social. Entonces el profesor Memo Ángel decía, bueno, pero es que los barrios de 13, 4, 5 pisos vienen siendo habitados. Entonces, ¿cómo así? Es
es una construcción permanente que crean lazos vinculantes a través de la historia. Entonces, el que llega a vivir, mejor dicho, se construye el siguiente piso porque ya hay quien viva allá, ¿cierto? No es que los hago para luego ver quién llega. Evidentemente habrá sucedido porque hay gente que alquila las casas para generar una renta, ¿cierto? Pero generalmente el árbol crece, pero en el tronco familiar, ¿cierto? Entonces, los edificios, por ejemplo, de la Loma de los Bernal, allá se construyen, ¿cierto? Y incluso se venden sobre planos, ¿cierto? Entonces, usted va al apartamento modelo, compra su apartamento y se lo entregan en 3 años, ¿cierto? Pero usted en los 3 años no conoce a los vecinos, no socializa con ellos, ¿cierto? Usted simplemente cuando le entregan la llave se va a vivir allá. Entonces es diferente, claro, porque entonces los barrios pueden crecer en altura, pero porque tienen unas relaciones sociales y políticas vinculantes. Y efectivamente, los dispositivos impuestos en altura, como es ya la costumbre y como está apareciendo en el barrio, resquebrajan y desarticulan todas esas relaciones. Entonces, la misma profesora Hilda nos decía hace mucho rato, hace 15 años no existían ascensores de la calle Barranquilla para acá. O sea, evidentemente en algunos edificios administrativos sí lo sabía, ¿cierto? Pero no había construcciones civiles, digámoslo así, no habían centros comerciales. Entonces, claro, el primer hito del norte del Valle de Aburrá en centros comerciales fue Puerta del Norte. Y a partir de ahí, entonces ya llegó Florida. Y luego entonces el Bosque al frente del Parque de los Deseos. Y luego el que está al lado de la Universidad de Antioquia. Y entonces ya se plantea uno en el Parque Aranjuez, ¿cierto? Y entonces ya llegó una torre de no sé cuántos pisos detrás de la iglesia de Castilla, ¿cómo se llama? De San Judas. Y entonces, ¿cómo opera eso en el barrio, ¿cierto? Entonces ahí nace, digamos, como ese cuestionamiento, pero también eso hay que seguirlo discutiendo, pues. Y que hay otra cosa que decía la profesora cuando tocaba el barrio Carlos R. Restrepo, y es que cuando construyeron el barrio Carlos R. Restrepo, la gente tenía capacidad financiera para decidir irse a vivir allá. Ellos tomaron la decisión de irse a vivir allá, que es muy diferente cuando vos les decís poner la gente allá y sacarlos de su medio, de su hábitat, donde tenían otras costumbres y una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que las diferencias son totalmente diferentes, y porque allí en Carlos R. Restrepo todos están en un mismo sentido, todos cuidan su propiedad y pueden hacer hasta vida de barrio, pero sin embargo, usted ve, por ejemplo, un fin de semana, los que vienen ahí a esa zona rosa del Carlos R. Restrepo son estudiantes y profesores de la Universidad Nacional, pero casi los mismos habitantes de ese sector no, porque es que ese tipo de estructuras, ese tipo de edificaciones hace que la gente sea como más asociable. Y entre más alta sea la edificación, mucho más se va a hacer esto. Vos utilizabas un término muy bacano, también me lo acordás, que no es precisamente ese sobre caminar las calles, que esa es una de las grandes ventajas que tiene un barrio. Vos tenés, si llegás a una urbanización de 3 torres, cada una de 20 pisos, no va a tener la suficiente área social para reunir toda la gente que vive en esos 29 o 19 pisos, 3 torres, 4 torres. Entonces es mirar esas ventajas que tiene el barrio, las bondades que tiene, es una cantidad de cosas, una gran cantidad de discusiones que hay en torno a ese tipo de barrio y urbanización. Sí, no, o sea, indiscutiblemente ese trabajo tiene mucho para seguir avanzando. Es más, tiene mucho que se quedó pendiente, Hamilton, lo decía vos también allá. O sea, hay unos dispositivos, o no sé si la palabra es dispositivos, Hamilton, como es la esquina, la tienda, otras cosas que Hamilton ya las prometió para el doctorado, hay que estar ahí pendiente de eso. Y se nos queda también pues una serie, el profesor Memo Ángel decía ahí, por ejemplo, que hay un fenómeno que está pasando en los edificios esos altos, y es que las personas se van los fines de semana para los barrios. Les hace falta el barrio, o sea, el barrio como encuentro, como caminar el barrio, y solo lo pueden hacer en el barrio. Entonces, y eso pasa con los hijos míos van al barrio Kennedy. Entonces, sí, hay mucho todavía que hablar aquí.
ya pues nos pasamos rato el tiempo y se nos va el tiempo aquí porque es un tema realmente, y yo creo que cualquiera que haya vivido el barrio esto lo apasiona y van a salir temas. La señora que barre, la reunión de los 15, bueno, hay un montón de cosas. La heladería de los 70, los tipos de música que daban de acuerdo al barrio. Por ahí había alguien me decía, por ahí no me acuerdo quién me decía, ese tiene bailadito puro de Manrique, ese bailadito es de Manrique. Entonces, exacto, sí, esos son lecturas del barrio. Entonces, no, este tema abordado como lo abordó Hamilton da para mucho y para seguir escribiendo libros, monografías, trabajos, lo que usted quiera. Hamilton, pues agradecerte que nos hayas acompañado, quedamos pendientes de que se socialice, y yo creo que las personas que nos están escuchando y viendo también van a estar pendientes de que se socialice el trabajo, que tiene muchas cosas interesantes, además de amenas por la forma en que se enfoca el trabajo. Jorge, ¿ibas a concluir algo para que despidamos a Hamilton, que nos dé su conclusión? No, es simplemente la invitación nuevamente, lo acabas de decir, pero estoy muy ansioso de que llegue ese programa con Memo Ángel. No sé por cuál de nuestros medios alternativos lo haremos, pero estoy seguro que va a ser un excelente programa y ojalá sea pronto. Bueno, no, queda también agradecerles, queda mucho tema ahí pendiente. El tema del caminar, por ejemplo, es ya toda una pedagogía, porque el barrio camina, ¿cierto? El barrio conoces caminando, ¿cierto? Entonces no hay otra forma de conocer el barrio, ni por escuchas, ni por mapas, ni por fotografía, y no caminándolo. Entonces, casi que hay que destinar una tarde entera, pues, como para caminar el barrio. No, esto también es un caminar, pues, todo este tipo de difusiones, y muchas gracias, muchachos, por el espacio. Yo también estoy ansioso por hacer esa socialización. Vamos a ver entonces cómo organizamos, y prontamente le avisaremos a la comunidad para que todos juntos podamos estar ahí hablando del barrio. Un dato que decía Hamilton ahí es que nosotros también caminamos de forma distinta porque caminamos en ladera. Entonces eso nos obliga a caminar de otra forma. Entonces, no hay mucho que conversar. Quedamos en puntos suspensivos, quedamos en pendiente para seguir avanzando, y esto tiene que ser un tema de reflexión constante en la comuna, reflexionarnos, pensarnos, vernos desde esas investigaciones, que no se queden en los anaqueles. Quedan invitados pues para cuando hagamos esa socialización, que esperamos que sea en un teatro abierto para que pueda ir más gente y escuchar en vivo esa reflexión. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que haya sido de su agrado el tema que les traemos, y la próxima semana vamos a estar con otro tema. El miércoles lo esperamos en Sobre la Mesa, y el jueves en Debates Comunas. Esta semana tuvimos problemas técnicos y no pudimos salir al aire en Debates Comunas 6, pero esperamos que para el próximo jueves sí tengamos tema en Debates. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.